Os voy a poner unas imágenes y os digo por dónde van los tiros y por qué creo que tengo una teoría para explicar la clave del éxito del Aston Martin AMR23. Primer dato, Gran Premio de Arabia Saudí. Resalida del coche de seguridad, vuelta 20 de 50, lidera Checo Pérez, perdón por la captura, no había mejor. Checo Pérez lidera sobre Fernando Alonso. Russell está al lado de Alonso, vemos que Alonso está muy pegado a la posición de Checo Pérez. Están juntos, ¿no? Lo tenéis aquí a la derecha de la pantalla. Están juntitos, no hay mucho espacio. Sin embargo, eso es recta de meta, justo antes de la llegada a... Bueno, se corta un poco, lo veis un poquitito cortado, ¿no? Espera, mira. Ahí lo tenéis. Ahí se ve mejor. ¿Lo veis? Que no hay mucho espacio y la misma distancia casi entre Pérez y Alonso y Alonso y Russell. Eso es recta de meta. Si os fijáis, os muevo un poquito más la pantalla. Por aquí veis que está yendo la entrada del pit lane y si no me creéis. Esto es justo recta de meta. Final de recta, Pérez ya tiene un hueco sobre Fernando Alonso y Alonso tiene que defenderse sobre George Russell. Eso es vuelta 21 de 50. Final de ese primer sector, vuelta 21 de 50. Final del primer sector, esto es llegada a curva 13. 1,6 segundos de diferencia entre Pérez y Alonso. Un par de vueltas más tarde, 4 segundos. 2 vueltas más tarde, ya hay 4 segundos. La foto da igual, fijaos en la tabla de tiempo. Hay 4 segundos. Resalida con coche de seguridad, neumático duro, y Alonso se aleja muchísimo. Y digo, pues quizás un problema de resalidas de Aston Martin, ¿no? Entonces, si nos fijamos en el Gran Premio de Australia, en la primera resalida del coche de seguridad, vuelta 6, Alonso, con neumático medio, está pegado detrás de Sainz. Esto es la curva 11, o sea, tercer sector de Australia. Después de 2 sectores, en la resalida del coche de seguridad, Alonso está pegado con Sainz. Entonces, por lo menos contra el Ferrari, o por lo menos con neumático medio, no hay ese problema. Pero ¿qué pasó cuando hubo la otra salida desde parado en el Gran Premio de Australia con neumático duro? Vemos que en la vuelta 10, aquí se está viendo, se ve más o menos porque justo lo tapa el 30 que hay aquí, pero esto de aquí es el coche de Fernando Alonso. En la resalida desde parado con duro, Alonso puede llegar a coquetear un ataque con Verstappen. Verstappen tiene que hacer una trayectoria defensiva, porque veis que Hamilton está muy lejos, y está muy cerquita. Vuelta 10, curva 3, está muy cerquita. Sin embargo, en la salida del segundo sector, la salida de curva 9, Alonso está, fijaos aquí, la foto da igual, fijaos en la tabla de tiempos, a 1,9 segundos. Con el neumático duro, en una resalida, y esta vez no del coche de seguridad, sino desde parado, vuelve a estar increíblemente atrás. Entonces, casualidades sabemos que en Fórmula 1 no hay. Y hay un tema con el neumático duro y las resalidas, ¿no? De Fernando Alonso este año. Y claro, estaba pensando que cuando más nos sorprendimos y cuando nos dimos cuenta que Fernando Alonso realmente podía tener un coche para hacer cosas interesantes en 2023 fue en la pretemporada, que dijimos, qué bien trata los neumáticos Aston Martin, ¿no? Increíble cómo gestiona los neumáticos Aston Martin. Y eso sigue siendo verdad. Y en estas carreras que hemos visto, Alonso sacó un podio también en parte por la gestión de neumáticos. Entonces, ¿cómo se puede entender que haya muy buena gestión de neumáticos, pero al mismo tiempo que sufran tanto con las resalidas, con neumático frío, ¿no? Porque está claro que hay problema de poner temperatura en los neumáticos. Bueno, eso ya lo sabíamos. Entonces, mi teoría, que es ir un pasito más allá, y es solo una teoría, yo no soy ingeniero, o sea, quizás estoy diciendo una tontería, pero es una teoría que yo creo que puede explicar la situación, porque sabíamos que hablaban de laguna del reglamento, de revolución, de un coche 95% cambiado, y luego lo vimos de fuera y dijimos, aquí no hay ninguna locura en el Aston Martin. Luego vimos que el motor tampoco es que les dé el motor Mercedes una locura diferencial, y que tiene el mismo motor que Mercedes y les están ganando. Entonces, hay algo que nos estamos perdiendo, y yo creo que es algo que no se puede ver en el coche, que es la dirección que ha tomado Aston Martin, por lo menos en los circuitos que hemos estado ahora y con los ajustes de coche que han usado ahora, para esquivar la degradación térmica. Me da la sensación, damas y caballeros, que Aston Martin tiene degradación mecánica y casi nada de degradación térmica en sus neumáticos, y que esa puede ser la clave. ¿De dónde sale esta teoría? Sale, ahora os voy a explicar qué es. Sale
de ver estas imágenes de que hay algo que no cuadra, porque luego cuando avanzan las vueltas Alonso con el duro es competitivo, pero las primeras vueltas no, y de estar viendo la pantallita del volante de Fernando Alonso, donde se pueden ver las temperaturas de los neumáticos y ver que no está a las mismas temperaturas que sus rivales. Entonces, la degradación mecánica, para que nos entendamos, lo voy a simplificar mucho, y disculpas a los ingenieros que hay en la sala, pero lo voy a simplificar muchísimo. La degradación mecánica es el caucho que pierdes. Por el mismo devenir de la carrera y por lo que es un neumático de Fórmula 1, ya sabemos que el asfalto no es completamente liso, es un asfalto rugoso, cuanto más abrasivo, pues más desgastas, pero que tiene piedrecillas. Cuando pasas el neumático por ahí y vas dejando neumáticos, la degradación mecánica es la degradación más simple que podemos conocer. La degradación térmica, que no es que es o una o la otra, sino que inevitablemente van de la mano, es cuando aplicas el factor temperatura. Cuando hablamos de sobrecalentamiento, cuanto más calor hay, cuanto más sobrecalientas las gomas, más la ablandas, más neumático deposita en el asfalto, menos gomas tiene, más degradas. Entonces, un coche, cuanto más degradación térmica tenga, pues más degradación mecánica acabará generando, y también pues peor tratará las gomas, ¿no? La cuestión es que es muy difícil entender cuándo es una y cuándo es la otra, porque no es que haya un cartelito que te diga es una o la otra. Pero por el tema de las temperaturas que os estoy diciendo, me da esa sensación. Y lo que podríamos estar viendo justifica también eso, porque si tú no llegas a tener degradación térmica, es que no sufres con las temperaturas, es que no llegas a sobrecalentar las gomas, no llegas a poner temperatura en las gomas tanto como tus rivales. Por eso digo que es una teoría, no es que tenga aquí la solución sí o sí, pero una teoría es que los rivales sí pueden poner temperatura antes, pero cuando llegue el momento de calor van a tender a sobrecalentar los neumáticos mucho más que el Aston Martin, y que cuando lleguen las carreras de calor, Aston Martin va a sufrir menos. Y diréis, ya bueno, pero ¿y por qué ahora? ¿Por qué no dijisteis esto en pretemporada? Pues porque todavía no hemos tenido una carrera de calor. En Bahrein se corrió de noche, en Arabia Saudí se corrió de noche, en Australia se corrió en lo que era el otoño australiano y en la caída de la tarde. Todavía no hemos tenido una carrera de 55 grados en temperatura de pista con unos neumáticos que tengas que usar que sean no siempre la opción más dura en carrera, y ahí veremos si esta teoría es cierta o no. Si esto es cierto, cuando llegue el calor, cuanto más calor haya, cuanto más degradación térmica haya, más van a sufrir los rivales y mejor trato de la goma van a tener en Aston Martin. Que volviendo a lo que he dicho hace unos minutos, cuando nos sorprendió tanto en pretemporada la degradación negativa, os acordaréis que no fue en las últimas horas del día, fue en torno al mediodía, cuando hacía más calor en el circuito de Bahrein. De nuevo, es una teoría sin más. Este fin de semana para Azerbaiyán se espera que haya 22-23 grados de temperatura ambiental, pista quizá llega a los 50 en el mejor de los casos, pero no creo que vaya a ser un fin de semana de calor atroz. Hay que ver qué pasa en Miami, hay que ver qué pasa en Imola, hay que ver el calor que haga en Mónaco, porque eso también se junta al tipo de neumáticos que vayas a usar, ¿no? Y al ajuste específico del fin de semana que puedes hacer. Pero me resulta inevitable pensar lo que muchos estáis escribiendo en el chat. Gran Premio de España. Gran Premio de España en Barcelona en junio. Si esto es cierto, y de la degradación térmica del Red Bull no sé absolutamente nada, o sea, también podría ser que Red Bull tenga un mejor trato de la degradación térmica que Aston Martin, pero sin saber absolutamente nada, de repente la carrera de casa puede pintar bien. Va a ser tan sencillo como ver cuando volvamos a tener una carrera con mucho calor, ver cómo se comportan los neumáticos de uno y otro, y si también ocurre con otros neumáticos que no sea el más duro del fin de semana para Aston Martin. Pero sabemos que Aston Martin por fuera no tiene nada especial, el motor no tiene nada especial, que han encontrado cosas por dentro, y esta puede ser la primera para entender cuál es la magia que está permitiendo que esta MR23 pues lleve 3 podios seguidos en manos de Fernando Alonso.